Hola a todos. En esta presentación vamos a conocer un poco acerca de la proteómica y su aplicación en una ciencia como la nutrición. La estructura general de esta presentación la hemos dividido en 4 partes diferentes. Primero entenderemos por qué son importantes las proteínas y después 2 técnicas fundamentales en la proteómica, la espectrometría de masas y la metodología de microarrays. Y de este modo, una vez conociendo estas 2 cosas, ya podremos ver aplicaciones directas en la nutrición. Al finalizar esta presentación, serás capaz de contextualizar la importancia de las proteínas en la investigación y dentro de las ciencias ómicas, aprender aplicaciones principales de la proteómica, diferenciar entre las metodologías proteómicas más habituales, conocer características esenciales de la espectrometría de masas y también entender el potencial de los microarrays como metodología en la proteómica. Así os lanzo la primera pregunta. ¿Por qué las proteínas? Las proteínas son macronutrientes fundamentales, biomoléculas formadas por cadenas de aminoácidos que sirven como nutrientes, como algo esencial dentro de la alimentación humana. Y por otro lado, hablamos de proteoma, como el conjunto de proteínas expresados por un genoma que conforman la célula o tejido. Es decir, las proteínas son los ladrillos que constituyen nuestras células. Si contextualizamos la proteómica dentro de las ciencias ómicas, empezamos por la genómica. ¿Qué proceso puede pasar en la célula? A continuación tendríamos la transcriptómica. ¿Qué es lo que se piensa que puede pasar? Y en ese momento entraría en juego la proteómica. ¿Qué es lo que hace que ocurra el proceso? Finalmente, tendríamos la metabolómica, que nos indica qué es lo que ha ocurrido. Ese papel intermedio que juega la proteómica da lugar a muchos objetivos alcanzables por esta ciencia, sobre todo la identificación de todas las proteínas codificadas por el genoma, pero no se puede olvidar la caracterización de una función biológica, la definición de las modificaciones posttraduccionales, la interacción proteína-proteína, el descifrado de principios moleculares a otros procesos fisiológicos y patógenos o el descubrimiento de biomarcadores. Por tanto, decimos que la proteómica es una ciencia de grandes aplicaciones actualmente. Si atendemos al número de publicaciones relacionadas con la ómica en la literatura científica, vemos que al principio del siglo XX teníamos un crecimiento exponencial tanto de la proteómica como de la genómica, liderado por la genómica. Por 2010 aproximadamente fue el auge de la proteómica y actualmente parece que la tendencia es a estar más o menos igualadas ambas ciencias ómicas. Pongámosles nombre ahora a las metodologías típicas en proteómica. Por un lado tenemos la electroforesis, la separación de las proteínas de una muestra en un gel que ha servido de gran utilidad para la identificación de proteínas a lo largo del tiempo. La evolución ha ido hacia espectrometría de masas. Esta técnica nos permite un cribado masivo de proteínas, es decir, una determinación de múltiples proteínas en una sola muestra. Y también hacia la tecnología de microarrays. Esta tecnología nos permite customizar nuestros arrays para una detección simultánea de numerosas proteínas. De esta manera, si tenemos que ponerle unas palabras claves a estas metodologías en proteómica, podemos decir que la electroforesis es accesible, es relativamente barata y muy cercana al usuario. Sin embargo, falla en la reproducibilidad y no es una técnica multiparamétrica. Por el contrario, espectrometría de masas y tecnología de microarrays, aun no siendo tan accesibles y normalmente teniendo que depender de un servicio externo, podemos asegurarnos reproducibilidad y análisis multiparamétrico, 2 cosas fundamentales
en toda la investigación y sobre todo en las investigaciones ómicas. Profundicemos un poco ahora en la espectrometría de masas. ¿Qué podemos hacer nosotros con la espectrometría de masas? Pues fundamentalmente la determinación precisa del peso molecular de las sustancias analizadas. ¿Cómo? Pues con una ruptura de las moléculas en fragmentos y una determinación de su relación masa-carga. ¿Y qué podemos obtener? Confirmar una estructura química, identificar moléculas desconocidas. También podemos cuantificar, es decir, saber cuánto de eso tengo en mi muestra, y también podemos tener expresión de interacciones proteína-proteína. Veamos un workflow sencillo de cómo sería un análisis por espectrometría de masas. Primero, escoger la muestra a analizar, tanto cultivos celulares como muestras de plasma, como modelos animales. En primer lugar, también realizar un enriquecimiento, un etiquetado, algo que nos pueda facilitar y enriquecer, como la propia palabra indica, nuestra muestra para después, tras una digestión y una cromatografía, pasar nuestra muestra por el analizador de masas y de esta manera, mediante un análisis bioinformático, obtener nuestros resultados. En la actualidad encontramos diferentes equipos muy desarrollados de espectrometría de masas. En todos ellos tenemos que tener en cuenta la entrada de la muestra, el método de ionización, el método analizador y el método detector. Esta diapositiva resume muy bien la complejidad que puede tener este proceso y por eso puede que no sea tan accesible al usuario y el usuario dependa de un servicio externo para realizar todos estos protocolos que deben de estar puestos a punto. También es importante conocer cómo podemos nosotros ver nuestros resultados. Unos resultados multiparamétricos, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues existen numerosas bases de datos que os voy a comentar a continuación, como son KEGG, String o Reactome, con diferentes propiedades, diferentes visualizaciones que nos ayudarán a nuestro análisis posterior de los resultados de espectrometría de masas. KEGG es una base de datos donde se han volcado diferentes rutas de señalización establecidas a través de publicaciones realizadas por diferentes autores. Nosotros podemos volcar nuestra información y saber sobre qué rutas estamos encontrando nuestros resultados o a qué rutas responden los resultados que estamos analizando. String es una base de datos fantástica para realizar enriquecimiento funcional y saber qué proteínas de las que yo tengo en mi pool de proteínas están interaccionando entre ellas y cuáles no o pueden estar próximas. Realmente String es muy visual y nos ayuda mucho para el enriquecimiento funcional. Otra base de datos, Reactome, también muy útil para el enriquecimiento funcional, nos es de gran ayuda para contextualizar el proceso biológico en el que se encuentran las proteínas en las que estamos trabajando por los diferentes enriquecimientos funcionales que presenta la base de datos per se. Todas estas bases de datos hay que destacar que son bases de datos gratuitas y de libre acceso. Veamos ahora la tecnología de microarrays y las aplicaciones que puede tener dentro de la proteómica. Entendemos por microarray una superficie plana, pequeña, donde nosotros podemos integrar diferentes ensayos en esta superficie. Ensayos con anticuerpos, con proteínas, con otro tipo de analitos, que tras la incubación obtenemos señales de proteínas, de fosfolípidos, de pequeñas moléculas o de mezclas de anticuerpos. ¿Qué ventajas y limitaciones puede tener este sistema? Bueno, pues ventajas, podemos
ver muchas proteínas en un mismo ensayo, obviamente no el cribado masivo de la espectrometría de masas, pero sí un número considerable. Podemos utilizar todas las fuentes de proteínas que nosotros queramos. Podemos controlar fácilmente las condiciones de experimentación, tiempo, cantidad de muestra a incubar, muchas cosas que quizá con la espectrometría de masas no podríamos. Utilizamos muy poca cantidad de muestra, es un ensayo relativamente rápido y que ha demostrado ser sensible. Limitaciones. Pues si nosotros construimos nuestro propio array, necesitamos una validación previa por otras técnicas, con patrones. No podemos detectar modificaciones posttraduccionales que sí podemos ver en espectrometría de masas. El control experimental de las condiciones, pues muchas veces se escapa del usuario, aunque sí que lo podemos controlar, muchas veces, a veces acaba siendo una limitación. También hay una falta de protocolos estandarizados, es decir, cada uno puede hacer su propio microarray y no tenemos unos protocolos exactos que nos delimiten cómo. Y también tenemos dificultad a la hora de que si queremos ver todo el proteoma completo, porque la superficie del microarray es limitada. Si observamos un microarray tras la incubación, podemos ver que cada uno de estos puntos, spots, corresponde a un analito y que el propio microarray nos permite tener un control de que hemos realizado bien el microarray, el printing, controles positivos y negativos dentro del mismo, de la misma muestra, controles que nos indiquen la calidad intramicroarray e intermicroarray, y también tenemos la posibilidad de incluir nuestras propias réplicas dentro de un mismo subarray que compone el array entero. Del mismo modo que hemos visto en la espectrometría de masas, aquí tenemos diferentes muestras que pueden ser incubables en los microarrays que hemos creado nosotros de manera customizada. Una vez incubados y escaneados, tenemos una serie de documentos que nos ayudan a hacer todo el análisis bioestadístico. Quizá esto, una vez puesta a punto, sí que puede ser más accesible al usuario y el usuario puede ser más independiente que lo que puede ser una espectrometría de masas. Veamos algunas aplicaciones de la proteómica en la nutrición. En este caso vemos unos microarrays creados en exclusiva para antígenos alimentarios, donde han detectado 66 antígenos alimentarios con alícuotas de 200 nanolitros, es decir, muchísimo menos que una gota de sangre para detectar todos estos antígenos alimentarios en una sola plataforma. En este caso, por espectrometría de masas, estos autores han realizado una comparación del gluten extraído por diferentes protocolos que se pueden realizar para extraer la proteína que es el gluten de diferentes alimentos y cómo han detectado pues, los diferentes componentes del gluten por espectrometría de masas. Aquí os dejo unas ideas claves sobre la presentación. Cómo la proteómica es una disciplina que permite describir procesos que están ocurriendo en las células o organismos, que se basa en metodologías de screening masivo que requieren un análisis bioestadístico posterior. En su caso, la espectrometría de masas nos hace un análisis cualitativo y cuantitativo. Necesitamos preparación de muestra y equipamiento especializado. Y la tecnología microarrays permite un análisis rápido, sensible y customizable de numerosas proteínas, a la vez que parte de una pequeña cantidad de muestra. Espero haber aclarado muchas dudas acerca de qué es la proteómica y en qué nos puede ayudar.